Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todos y todas donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblunsky y esta es una edición especial de Mesa de Barrio conjuntamente con la revista Al Aire por 91.3 FM Radio WBKR Vassar College Poughkeepsie y por las 5 frecuencias AM FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región, y también, por supuesto, por televisión y por nuestro canal de YouTube. ¿Y qué programa que tenemos el día de hoy con ustedes? Ya vamos con nuestro invitado del día de hoy, alguien que ustedes ya conocen y que ha estado no tan lejanamente con nosotros, aunque estábamos hablando aquí con él que sería bueno hacer algo por lo menos todas las semanas. Así que bienvenido nuevamente, Julio César Moguel. ¿Cómo estás, Julio? Estoy muy bien, encantado de ser invitado a este programa que me encanta. Saludando a todos los amigas, amigos, compañeros que viven de aquel lado de la frontera. Y bueno, listo para platicar sobre el tema al que me invitaron. He Así es. estado, Y antes que vayamos al tema, quiero sí, comentarles a los que te ven por primera vez, te ven o te escuchan por primera vez, que Julio tiene una larga trayectoria en materia de economía, política, eh, periodista y sobre todo algo que eso, el título te lo pongo yo, no está en tu resumen, que es muy extenso realmente, pero pensador. Y en mi catálogo, pensador está arriba de todo, porque y eres un pensador, así que para los que no está te bien. conocían hasta ahora. Y fíjense que el tema del día de hoy, vamos a estar hablando un poco, a ver, ¿cómo lo podemos encuadrar esto antes que vayamos contigo, Julio? Vamos a estar hablando un poco de la democracia en el mundo occidental y en Latinoamérica. Y la democracia siempre se entiende como el gobierno o el poder del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Los ideales de esa revolución francesa que se mudaron a las Américas, ¿verdad? Y la mejor manera que se encontró hasta ahora de ejercer esto fue a través de los procesos de elecciones democráticas y la separación de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo y el poder legislativo, como todos saben, son elegidos periódicamente por la población que va a las mesas electorales y elige a sus presidentes, vicepresidentes y también elige a sus legisladores. La justicia, el tercer poder, cada uno supuestamente tendría que ser independiente uno del otro.
La justicia siempre operó de otro modo. La justicia siempre está, nunca se había sido elegida por voto popular, sino que eran carreras de magistrados que ascendían y se elegían entre ellos mismos, ¿verdad? Así con las Cortes Supremas de los distintos países. Pues bien, el año pasado, septiembre más o menos, creo que fue, tú me corriges, del año pasado, México dio vuelta al tablero, pateó el tablero, como se dice. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque hubo una reforma constitucional, ¿verdad? Donde se aprobó por mayoría calificada. Tengo acá que fueron 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones. Se aprobó que la parte judicial, los magistrados, sean elegidos por voto popular. Y tras ser aprobado y tras ser inscripto y adoptado, este pasado junio primero se realizó el voto popular para elegir las distintas estradas y los distintos niveles de justicia en el país hermano de México, desde la Corte Suprema para abajo. Y las nuevas regulaciones también establecen que cada distrito tiene que hacer lo suyo para que los magistrados locales, municipales, también sean elegidos por voto popular. ¿Cómo fue esa introducción al tema, Julio? Muy bien, no, no, excelente. Eh, Creo que colocas el marco justo de lo que pasa acá. Hubo una vuelta de página histórica que modifica en efecto o tiende a modificar la estructura que hemos heredado de la figura de la democracia representativa que se nos viene, que es dominante en el mundo occidental. Ahora, no es un hecho significativo y va a tener un impacto en el mundo, en América Latina y el mundo, pero hay que señalar que eh, también es un síntoma de que el modelo republicano de los tres famosos poderes y en México de los tres niveles de gobierno eh, ya caducó. Ya caducó, está en crisis, se manifiesta de diferentes maneras en todos los países, se manifiesta de distintas maneras eh, hay, y tiende al cambio, tiende al cambio. Vivimos una época de cambios profundos en el cual el Estado que hemos conocido hasta la fecha se ha modificado y México ha dado un paso importantísimo en ese sentido, abriendo brecha en el tema de convertir el Poder Judicial en un poder que pueda ser elegido, que puede ser, porque ya fue elegido a partir formado a partir del voto popular y que puedes tener, por tanto, otro tipo de sistema de justicia, otra lógica de sistema de justicia, otro vínculo del Poder Judicial con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y con ello hacer realmente una modificación de Estado que va hacia adelante y no sabemos exactamente hasta dónde llegue, pero que va a modificar el conjunto del sistema político mexicano, por mencionar el caso mexicano, Claro. pero Y que ya está Julio, perfilando otros cambios. disculpa, como para ponerlo en referencia con el resto de países en Latinoamérica, ¿verdad? Por hablar solo de Latinoamérica, pero lo vemos cada vez más en todo el mundo. Y es que esa división de poderes, que en cierto modo tendría que garantizar la ecuanimidad
de lo que ocurre dentro de un país se viene resquebrajando desde hace ya bastante tiempo, Así es. porque no existe independencia de poderes. El poder legislativo está para servir al presidente o presidenta de turno en cada distintos países y el poder judicial muchas veces, o yo creo personalmente, que se ha convertido en el partido judicial. Dejó de ser ese poder judicial independiente de quien esté en el poder y pasó a ser un partido más. Y sabemos muy bien que todos los partidos, sean de donde sean, responden a distintos intereses. Entonces, ahí es donde ya las diferencias entre los tres poderes se empezaron a resquebrajar, pero la fuerza que tiene el poder judicial en nuestros países se ve muy, muy claramente hoy en día en distintas partes, cuando el poder judicial eh, aprueba o apoya políticas que van justamente en contra de la misma Constitución o que van en contra de la división de poderes. Hay muchos casos, Perú, Argentina, por hablar de algo que está ocurriendo hoy en día, donde los jueces de la Suprema Corte de Justicia fueron nombrados no siquiera por el Consejo de la Magistratura y aprobados por el Congreso, sino que fueron puestos en sus cargos a dedo por el presidente, ¿verdad? Porque respondían a él. Pero bien, ahora vayamos al caso de México, que es único y primero en el mundo. Así es. Elección popular. Y tengo entendido que hubo, estoy leyendo acá, 881 cargos federales Sí, que se sí, así es. eligieron. Así Nueve, es. nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de las salas regionales, 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de tribunales de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. De esa dimensión, exactamente. Eh, o sea, estamos hablando de un cambio, de una revolución, o sea, de un cambio verdaderamente radical, absoluto. Eh, voy a señalamientos más particulares sobre qué significaba el Poder Judicial en México Ujú, hasta hace unos días, ¿no? Eh, el poder judicial es ser un poder absolutamente autónomo e independiente de los demás poderes, pero estaba totalmente ligado a sectores de la oligarquía y sectores del gran capital, y estaba ligado, maniatado, arreglado, y estaba ligado también a los poderes del narcotráfico. Así, en algunos lugares a la presión y al control del narcotráfico. Entonces, eh, bueno, tenían tal autonomía que podían ponerse eh, los sueldos o sea, tenían sueldos superiores a los magistrados, tenían sueldos superiores a los que tenía el presidente de la República, la presidenta en este caso, y tenían mecanismos de manejo de recursos a través de unos ciertos fideicomisos y otros instrumentos que les permitía programar gastos, eh, que al final, cuando por alguna razón no se llegaban a hacer, se quedaban ahí, pero no eran devueltos al pueblo, no eran devueltos a la federación para que los pudiera utilizar como gasto público,
sino que eran apropiados por los propios magistrados, o por los propios jueces, por el propio sistema judicial. De tal manera que si había un sistema o una parte del sistema de Estado envuelto en la corrupción, en la más alta corrupción, y ligado a las fuerzas más terribles, más tremendas de este país, que actuaba con discrecionalidad absoluta, que podía ejercer el poder para poder, ejercer su dominio para poder dar la bendición a criminales que ya habían sido calificados y exonerarlos de un día para otro, como ha sucedido en otros países de América Latina. Tengo en mente el caso argentino, por ejemplo. Eh, me, pues de ese tamaño teníamos el problema con respecto al Poder Judicial. ¿Qué pasa? Que se da un golpe de timón, de un viraje de 180 grados. Es un cambio copernicano que permite que por primera vez todo el sistema judicial se ha puesto en manos de un mecanismo eleccionario en el que ha participado el conjunto de la población. No se puede medir eh, la importancia de ese vínculo términos desde el punto de vista democrático por los porcentajes de la población que pudieron elegir a todo el sistema, a todos los miembros de este sistema, por la sencilla razón de que era la primera vez, era un proceso inédito. Era tremendamente complicada la votación porque tenías que, que votar en todos los niveles que tú mencionaste. De pronto llegabas a la casilla y te encontrabas con que tienes que votar en 8 o 9 días listas. Eh, pero bueno, pero a pesar de eso, la votación fue muy positiva, de tal manera que hoy tenemos un poder judicial sí, un poder judicial que es otro y que tiene, entre otras de sus características, además de lo que pudiera uno considerar sobre, en cada caso, hay que analizarlo. No necesariamente uno queda totalmente contento con algunos candidatos, algunas personas que fueron electas, pero bueno, pero en lo dominante, lo que tenemos es que la cabeza del Poder Judicial hoy en México es, digo, solo para mencionarlo, algo que es incluso simbólico, emblemático, importantísimo, es un indígena. Ujú. Claro, la Es un, cabeza de la Corte Suprema. Vamos a ir ahí, yo te quiero preguntar un poco de eso. Pero antes a lo sí. que tú nos decías, y para los que nos están siguiendo por el canal de YouTube, pueden ver las distintas listas con todos los nombres, ya dijimos 881 cargos distintos, y la gente se tuvo que enfrentar para cuando asistió a votar con todas estas listas de distintos colores. Y explícanos qué es lo que estamos viendo, porque yo veo una lista enorme, una sábana amarilla, otra verde, otra morada, otra color salmón, y todas llenas de nombres, 881 cargos que había que elegir, que había que marcar. ¿Cómo funcionó esto? ¿Qué representan todas estas sábanas de listas de distintos colores? Sí, mira, cada una de las listas estaba representando la votación sobre cada uno de los niveles del sistema judicial que tú has mencionado, em, que, que llevaban incluso a los niveles de base del sistema judicial en las áreas eh, de, lo- de los miembros de ese poder que están más ligados a la población, más directamente ligados al área poblacional y territorial en el que tú vives. De tal forma que tenías, como te mencionaba,
eh, unas 10 12 listas en donde tenías que elegir por nombre, tenías listas de nombres. Imagínate la complicación, no solamente la complicación de votar, imagínate la complicación que se implicó en el proceso eleccionario mismo. Eh, los candidatos eh, sin, sin subsidio para poder hacer campaña, presentándose a la población, eh, haciendo un esfuerzo para muy especial en un proceso hormiga de campaña, en donde, pues a pesar de todos los esfuerzos, la posibilidad de los candidatos en sus distintos niveles de que ser conocidos por una muy buena parte de la población, pues era restringida, pero sin embargo tuvo una vitalidad extraordinaria. Yo tuve la experiencia personal en la cual había mucha gente incluso de el condominio en donde yo vivo, que llegaba a preguntarme, oiga, ¿usted a quién conoce de esta lista? Yo conozco venían un señor que es mi profesor de música, por cierto, venía a decirme, mire, yo conozco estos y estos me parecen buenos. Yo no comentaba nada porque eventualmente algunos de los que me decía que le parecían buenos, a mí no, pero no quería yo influenciarlo. Eh, pero lo que trataba era yo de explicarle quiénes eran los demás, quiénes eran los que yo conocía de los otros niveles que pudieran ser considerados como buenos para ser votados a su criterio. Bueno, este fenómeno se reprodujo de una manera impresionante. Claro, y Cuando Julio, estuvo, sí, disculpa, no, yo no, dale. estuve conversando con amigos que tengo en México y lo que ellos me comentaban era que mucha gente llegaba a las urnas a votar y cuando veía todas estas listas tan distintas y se hace muy difícil llegar a conocer a candidatos a 881 cargos magistrados en un periodo tan limitado. ¿Cómo se hace Tal para cual. saber quién es quién realmente? Eso es una pregunta. Ya es complicado cuando vamos a elegir legisladores. Muchas Sí. veces no sabemos, pero sabemos que responden a este partido o al otro partido y la población generalmente los elige de acuerdo al partido al que están afiliados, ¿ok? No por conocerlos necesariamente en su función pública. Pero con los magistrados, ¿cómo se hace si la gran mayoría tienen que haber sido desconocidos, nombres desconocidos de la población? Eso por un lado. Y por otro, estas listas respondían a partidos, los partidos eran los que ofrecían listas de magistrados a los distintos cargos. ¿Cómo funcionó ese mecanismo? No, fíjate que no. Aquí fue literal, evidentemente los magistrados podían ser identificados, perdón, las personas que iban a ser votadas podían ser identificadas con un partido o con otro, por fama pública, pero no estaban ubicados en términos de bloques, agrupados por partido, de tal manera que tú pudieras simplemente llegar y votar en lugar de usar los nombres de los candidatos, pues simplemente vieras el colorcito del partido al que pertenecían y votar por ese partido, Ujú, ¿no? De tal manera que sí era tremendamente complicado, pero tienes una cosa muy interesante. Eh, los que tuvieron posibilidad de ser votados positivamente y de ganar, eran compañeros, eran amigos, personas comunes y corrientes, como tú, como yo, como cualquiera,
ciudadanos, pero que de alguna manera tenían alguna fama pública en un cierto nivel. Es decir, era el buen ciudadano, era el que se le identificaba por haber hecho alguna actividad, alguna acción pública, fuera desde la sociedad civil, fuera desde el gobierno, eh, o por la capacidad de esta persona para poder hacer una real campaña. Yo conocí algunos de los, yo no- hubo algunos de los miembros que yo voté que los identifiqué a partir de su presencia. eh, Puedo asegurar en mi caso, sin recursos, porque llegaron a pie y no traían mucho con qué ofrecer, pero hicieron y fue notable el trabajo que hicieron en grupos pequeños, de puerta en puerta, de región en región, de tal manera que se combina la fama pública que ya pudieran tener algunos de ellos, en cualquier nivel que se considere, con la actividad y la capacidad que tuvieron algunos de ellos, de estos, para entender, fíjate, para entender que era indispensable estar con la gente, ir con la gente. Yo tengo, te pongo un caso. Eh, Te voy a dar incluso el nombre. Luis Hernández Palacios. Eh, Luis Hernández Palacios, importante personaje de la política mexicana, que fue la cabeza de la Procuraduría Agraria, pues tiene fama, pero en el sentido de que se le conoce en general, se lanza a la candidatura. Eh, es amigo mío, lo conozco, pero puedo decir, me da la impresión que Luis Hernández Palacios no entendió, en mi opinión, que se requería un tipo de presencia pública distinta a el simple ejercicio de su imagen a través de las redes, de tal manera que mi amigo Luis Hernández Palacios perdió la elección. Eh, y otros compañeros que no tenían la misma fama pública que Luis, eh, hicieron un activismo, una actividad de presencias públicas sin andar dando lo que llamamos en México chayotes públicos, sin estar Mm. dando recursos, sin estar regalando cosas, sin recursos, sin lanas, pero que estuvieron caminando por los pueblos, por las calles, por los barrios, y que ¿Y tuvieron posibilidad de ganar. El cómo, caso cómo más. funciona, perdón, cómo funciona mecánicamente, cómo funcionó eh, el hecho, tú lo mencionaste, de los recursos, que los candidatos tenían recursos muy dispares o muy distintos? Los candidatos a magistrados podían recibir recursos de donaciones de corporaciones, de empresas, de distintos sectores, o tenían que ser todo a través de su propio bolsillo. Mira, esto quedó en una circunstancia eh, de dejar hacer, dejar pasar, de tal forma, y de confianzas, en donde lo que se estaba, confianza en que si hubiera algún apoyo de carácter privado, particular, como es el caso norteamericano, en donde de pronto hay eh, campañas electorales que son prácticamente financiadas por sectores privados. En este caso, no, en México no se acostumbra a esto, pero evidentemente que detrás de algunos candidatos existía fuerzas que estaban colocando recursos para su campaña. Esto no estaba reglamentado, pero evidentemente vimos casos en los que sucedió, o sea, se puede deducir, se puede suponer, se puede saber, pero lo que te quiero decir es que incluso esos casos, algunos casos de esos, no es el caso de Luis, porque Luis no es un tipo
ligado a la iniciativa privada ni Luis Hernández Palacios. Sí, No es el caso de Luis, porque él no es una persona ligada a sectores privados ni es una persona corrupta. Pero en otros casos, a pesar de esos recursos, hubo, conozco compañeros de a pie, vamos a llamarles así, que no tenían esos apoyos, pero que hicieron una campaña ligados al vínculo social, de tal forma de que si ya tenían alguna fama pública previa, por alguna razón, alguna persona destacada en alguna militancia, alguna serie de acciones, si ya tenían cierta fama pública, sumaron esa fama pública a su activismo, mm, creyendo de veras que sí iba a contar el voto y que sí iba a ser un proceso derecho, un claro. proceso no truqueado. Y Y, siguiendo, es, y esto fue lo que ganó. sí, y siguiendo con la mecánica, eh, ¿por cuánto tiempo, por cuántos años han sido elegidos o cada cuántos años se va a votar por los magistrados? Y yo supongo que no será que todas las elecciones habrá que votar por todos los magistrados del país, sino que No. van a estar escalonadas. Pero Escalonadas en el nivel alto de la alta magistratura, en la parte superior de la pirámide del Poder Judicial, el núcleo de magistrados tendrá 7 años para poder ejercer su función. En los otros niveles no tengo la escala las temporalidades específicas, pero son escalas diferentes de temporalidad, de tal forma que no vamos a tener el fenómeno global, abrumador y tan complejo en los próximos años con respecto al proceso eleccionario. Eso ayuda. Ahora era inevitable. claro, Y puedes incluso ser crítico Hay compañeros, amigos cercanos que son críticos del proceso. Decir, bueno, es que no pueden hacer eso. O sea, eh, se presta para cualquier cosa. Río revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores. O sea, no, en fin. Pero los que defendíamos el proceso decíamos, no se puede, si no lo haces, si no te avientas a la alberca, si no te lanzas del trampolín, nunca lo vas a hacer. Sí, no hay forma, hay que cerrar los ojos y lanzarse del trampolín, eh, a jugar, a que el proceso mismo te vaya definiendo y se vaya decantando y vaya generando sus opciones. Una opción, te digo, una cosa muy interesante es que en el pico en el nivel más alto del sistema judicial, hubo una última, digamos, vamos a llamar así, pelea de votos entre Lenia Batres y entre Hugo Aguilar. Eh, Fuerte, muy fuerte. Eh, Ahorita te voy a decir por qué creo que se dio el gane de Hugo. Eh, pero fue muy interesante este tema, ¿eh? O sea, Lenia Batres tiene mucha fama pública, Hugo Aguilar también menos que Lenia. Además, Lenia, que también es positiva, ¿eh? Sí, yo podía haber votado por ella. Yo voté también por ella, digo, para decirlo también de una manera. Voté también por Hugo, evidentemente. Eh, pero ¿qué pasa aquí? Que los dos de fama pública, de gran fama pública, y eh, creyendo que el proceso se tendría que decantar hacia una, un liderazgo femenino, por razones de que es tiempo de mujeres en México, ¿no?
Me da la impresión de que ahí ganó una idea de inercia. eh, y además, bueno, además Lenia está ligada a una familia política muy importante con el liderazgo de su hermano, Martí Batres, que ha sido casi presidenciable, pues. Martí ha tenido posiciones de primer nivel, y ha estado ubicado entre las personas que se puede llegar a pensar como presidenciables. Y sin embargo viene Hugo Aguilar, que es segundo nivel en la estructura del poder, vamos a llamarlo así, de lo que es la Secretaría de- el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. No, ni siquiera tiene la cabeza, eh, pero es un indígena que yo lo conozco, es amigo, lo conozco desde ahora sí que lo conozco desde chiquito. Él formó parte, aunque hablaba poco porque era muy joven, él formó parte de los asesores del EZLN en los diálogos de San Andrés. Ujú. Y incluso una discusión sobre eso, porque hubo un periodista que dijo, no, no fue, miente, y miente porque no está en la lista, y mostró la lista histórica de los invitados del EZ, en donde orgullosamente me encuentro. Yo me encuentro en la lista, pero no se encontraba Hugo. Ahora, ¿por qué no se encontraba Hugo? Porque Hugo tenía menos de 20 años, Mm. y porque llegó con el grupo oaxaqueño que encabezó, es decir, que tuvo una incidencia sobre San Andrés y sobre los estados de San Andrés extraordinaria. Bueno, Hugo no hablaba de más. Julio, Sí, disculpa. Para los que nos están escuchando y sí, siguiendo, aclaremos que estás hablando de Hugo Aguilar Ortiz, abogado exacto, mixteco y defensor de los derechos indígenas, quien fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? exactamente, Ahí sí, está. sí, Y entonces, qué bueno que lo a aclares. ver, eh, entonces ahora están todos estos cargos nuevos que van a ir siendo elegidos a partir de ahora, cada 7 años la Corte Suprema de Justicia y menos años los distintos estragos del Poder Judicial. Vayamos un poco, me interesa mucho saber lo que es el poder judicial al nivel local, al nivel de los pueblos, al nivel de donde vive la gente común, que es la municipalidad o el pueblo, ¿verdad? Y los magistrados a ese nivel eh, que obviamente al nivel de más bajo de magistrados es donde la gente puede conocerlos más personalmente, porque en los pueblos pequeños y grandes la gente se conoce entre sí, sabe más o menos quién es quién, ¿verdad? En esa elección, ¿cómo hace un magistrado, por ejemplo, que está en su cargo y es reelegido en un pequeño pueblo? eh, para saltar a otro nivel, es decir, a un nivel más regional, de pueblo a un nivel regional y de la región a nivel de las de los distintos estados. Es decir, ¿cómo va esa carrera ascendente de los magistrados? ¿Hay alguna mecánica, definición o simplemente se lanzan a que los conozcan más y los voten? Mira, bueno, evidentemente hubo candidatos que tenían una presencia muy local, pero que tuvieron la capacidad para poder eh, abrirse en este proceso, llevar adelante una campaña regional y por tanto proyectar su presencia y su popularidad, o lo que tenían como carga positiva en torno a sus acciones, de tal forma de aparecer como
eh, con nuevas simpatías que permitieron en efecto algún esquema de ascenso. Pero en lo local, te voy a mencionar un aspecto que no he mencionado y que cruza la problemática del Poder Judicial y que beneficia enormemente el ejercicio de la justicia en el plano local, en el nuevo modelo. Ujú. Y es que otra característica del sistema judicial mexicano hasta la fecha, hasta antes de esta elección, es que estaba dominada por un concepto de justicia que colocaba a un lado o subestimaba el vínculo de justicia ligado a los derechos humanos, pero no solo eso, simple y llanamente estaban totalmente dominados por un concepto positivo, de derecho positivo, de una sola justicia. Hay una sola modalidad de justicia y por tanto hay un esquema vertical encadenado, articulado, en donde es la forma de aplicación de la justicia en la base del sistema judicial era prácticamente la misma que en la parte que en la de arriba y más vulnerable con respecto a la influencia de poderes económicos y de poderes ligados al narcotráfico. Pero además tenían el problema de que tenían que ajustarse al modelo de derecho positivo, es decir, no contradiciendo la Constitución mexicana que acepta que el derecho mexicano pueda aplicarse, pueda concebirse como un derecho que implica el concepto legal del pluralismo jurídico, que implica reconocimiento de otro derecho, otro tipo de derecho, otro sistema de derecho que está, eh, que tienen los indígenas. Los indígenas han ganado esa condición, se han convertido ya constitucionalmente en sujetos de derecho público y en algunas entidades federativas ya se les está considerando como cuarto nivel de gobierno. Fíjate nada más el Mm. nivel de la transformación que se está dando en México. Cuarto nivel en Michoacán, que es donde estoy ahorita, en este momento, vine a unos eventos. Aquí ya se les menciona como cuarto nivel de gobierno y ya se está aplicando el presupuesto directo. Ya no es a través del municipio, que es el tercer nivel de gobierno, en este esquema piramidal de gobiernos. Bueno, pues resulta que en esta circunstancia, los que pelearon por ejemplo, desde áreas en donde domina la población indígena, en donde se ha estado peleando por esta lógica de reconocer que los indígenas mexicanos tienen sus propios sistemas normativos internos y tienen cierta posibilidad de ejercer en el marco de cierta jurisdiccionalidad, ejercer ciertos niveles de justicia articulados al Sistema Nacional de Justicia. Evidentemente hay delitos que no pueden calificar y no pueden penalizar por su cuenta. Un asesinato es un asesinato y eso eh, no lo defines ni lo aplicas en justicia sobre usos y costumbres o sistemas normativos diferenciados. Pero la forma de aplicación de justicia en algunos pueblos eh, remite a otras maneras de aplicar la justicia y de normarla. Eh, no necesariamente metes a la cárcel en determinado tipo digamos, de delitos, sino que establece sistemas en donde lo que haces es que el que cometió el pecado tenga que responsabilizarse frente a comunidad para poder desarrollar ciertas tareas, para poder ejercer, es decir, para estar en vigilancia de la población. Mira, Eh, lo que tú estás diciendo, yo lo viví, lo conocí personalmente cuando en una de mis tantas recorridas por México, estuve en San Cristóbal de las Casas. sí.
Y sí, sabes que en San Cristóbal de las Casas, la ciudad, pero todo alrededor, en los cerros, en las montañas, están todos los pueblitos. Y no puedo recordarme ahora el nombre de este pueblito al que fui a visitar y pasé un tiempo ahí, donde la población local indígena, eh, tengo entendido que fue la única que nunca pudo ser dominada durante la conquista por los españoles y que sí, hasta hoy en día ellos siguen manejándose por sí mismos. Es decir, tienen su propio gobierno, tienen su propia policía, tienen sus propias leyes y aplican un sistema de justicia que está basado en ese hacerse responsable frente a la sociedad de lo que cada uno hace o comete, ¿verdad? Los distintos tipos de delitos. Es más, es un pueblito y no puedo recordarme el nombre ahora. será Eh, Chalma, ¿Cómo? será Chalma. Ay, Chalma, o si es Tzotzil, será San Andrés, La Rainza, o será, o más allá, mira, será Oventic. sí puede ser. Es muy simple. Tú llegas a la periferia del pueblo y Sí, no sí, sí. puedes entrar con tu carro al pueblo. Es Tienes, Chalma. ¿eh? Sí, 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 sé el lugar sé el lugar al que te refieres. Sí, Lo conozco. Sí. perfecto. Tienes que dejar tu carro en la periferia del pueblo y entras al pueblo caminando y tienes que hacerlo todo ahí adentro. No puedes, no, no, Tienes razón. sí, Y no es, no, no, perdón, me estoy confundiendo, no es Chalma, pero ahora te voy a decir el nombre, sí, lo conozco bien, incluso yo he tenido esa experiencia que tú tuviste, la tuve también en ese mismo lugar. sí. Bueno, y entonces ahí yo estaba hablando con la gente y estaba conversando y me explicaban un poco de este sistema de justicia basado en tradiciones ya milenarias realmente. Eh, y la pregunta que te quiero hacer con respecto a este nuevo sistema judicial, más allá de lo que tú dijiste, hay gente que lo puede criticar, por supuesto. Yo creo que poca gente fue a votar, hubo muy baja proporción de la población que fue a votar, pero yo lo veo, yo personalmente lo veo más a largo plazo. Es el comienzo de un nuevo camino que se transita y es un Exactamente. camino creo, quiero creer que es un camino mejor de lo que teníamos anteriormente porque le da más posibilidades a que el pueblo sea partícipe. Entonces, mirándolo a largo plazo, yo creo que todo esto va a ir creciendo y mejorando. ¿Tú crees que la gente en general o la población mexicana lo ve de igual manera? Eh, Yo creo que ha sido es muy impresionante. Yo creo que la gente tiene lo que yo he visto y he escuchado y he tenido contacto con sectores sociales, he estado viajando, he estado eh, yendo a dar pláticas y tener contacto con campesinos indígenas de Morelos. He estado vinculado a procesos campesinos indígenas de Michoacán. Últimamente he estado muy ligado, he retomado sus vínculos, me invitan a dar pláticas y he estado vinculado a sectores magisteriales que están haciendo trabajo cultural muy importante en una red nacional que tiene su centro directivo y su centro de coordinación en el norte del país, que es una cosa muy particular porque no tiene este corte indígena. Pero en esos tres momentos, en esos tres niveles en los que me he estado moviendo, la, el- la gente con la que he platicado, que no necesariamente son los dirigentes o las cabezas de esos núcleos,
sienten que tienen una oportunidad de poder incidir y poder tener beneficios para la comunidad, para el pueblo, para la aplicación eficaz de justicia, eh, en lo que, a diferencia de lo que pasaba regularmente antes. Antes pasaba con cualquier juez, prácticamente, no, no cualquier juez, con la mayoría de los jueces pasaba una cosa y es que le tenías más miedo y la población le tenía más miedo al juez y prefería evadir el esquema de justicia, es decir, incluso eh, preferías no demandar, no acusar para no meterte en un lío porque el juez te iba a fregar la vida, o sea, el juez iba a aplicarte un esquema punitivo y bueno, hoy, ¿qué está pasando? Que estos sectores se sienten abiertos, liberados, con posibilidad de que el nuevo sistema judicial esté con ellos, los ayude y los ayude a aplicar sistemas de justicia. Ahora, para eso también tiene que completarse el esquema de transformaciones. También en México tenemos que llegar a pensar que la policía es buena, es decir, tenemos que llegar a tener un sistema en el que en la otra parte de los poderes reales, que implica el tema de la seguridad, que está en manos de la Guardia Nacional, del Ejército de Guardia Nacional, del policía de barrio, eh, tenga una transformación que permita que, combinado con un nuevo sistema de justicia al que puedas confiar, puedas manejarte en esta dupla de poder concreto en el cual confíes y puedas decir, puedo ejercer mis poderes ciudadanos con toda libertad y puedo ejercer mis poderes y derechos colectivos con toda libertad en esta pluralidad o pluralismo jurídico que te menciono, ¿no? Ujú, Ahora, vuelvo al punto de que tengamos hoy a la cabeza a Hugo Aguilar como cabeza del sistema, marca una pauta que se va a transferir al sistema del conjunto del Poder Judicial, afianzando el sentido de fuerza y pertenencia de los sectores indígenas que son muy significativos y muy importantes en las movilizaciones, como tú sabes, de los últimos años en México, de lo que ha significado la construcción de poderes alternativos, eh, y que han demostrado además que son fuerzas que pueden enfrentar problemáticas que no se enfrentan fácilmente en general. Eh, Te doy un ejemplo. Eh, Quienes mejores defienden los bosques mexicanos son estos sectores, ujú, donde no hay deforestación brutal, es donde están estos sectores. Donde existe economía popular en producción alimentaria y defensa con respecto a transgénicos y el manejo de semilla criolla, los que producen el café en pequeñas escalas, pero que son en articulación de cooperativas, cooperativistas y de comunalidad, eh, son estos sectores los que van a encontrar o deberán encontrar un sistema judicial y espero también que se avance en esto y un sistema de seguridad que se vincule a esta población que evidentemente todo lo que está sucediendo va a ser un impulso para que se empodere esta población, porque sin este empoderamiento social, si esas transformaciones no, no son palanca para que se reorganice la población en distintos niveles, en distintas formas, no estamos haciendo transformación real del sistema del conjunto.
del conjunto, perdón, del sistema político nacional, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, Julio, y estamos llegando al final de este programa del día de hoy, los últimos minutos. Eh, por supuesto que este empoderamiento a nivel de las bases, de abajo hacia arriba, es fundamental y eso está ocurriendo. ¿Tú crees que desde el gobierno, desde arriba hacia abajo, va a seguir haciendo campañas de difusión para que los sectores que están en el medio de esta pirámide, ¿verdad? Que quizás se sientan hoy en día un poco desalentados porque eh, la confusión de esta primera gran votación, ¿verdad? Pero para que puedan incorporarse y que cada nueva votación sean más los que salgan a informarse, porque acá la cuestión es, no puedes votar sin conocer y entonces te tienes que informar, pero también tiene que haber campañas de formación de la población para que ejerzan ese acto volitivo de informarse y de saber quién es quién. ¿Va a haber esa campaña de información por parte del gobierno? Lo que te puedo decir, incluso porque estoy de alguna manera implicado en este proceso, eh, en un cierto nivel que yo mismo he adoptado y decidido, no es algo en el que esté inscrito burocráticamente, eh, ni tengo jefe de gobierno que me ordene y ordene lo que pueda decir o no decir. Eh, lo que te puedo decir es que Claudia Sheinbaum Mm. y parte de su núcleo más cercano tiene esa voluntad y tiene ese empuje. Y hay sectores intermedios del aparato de gobierno eh, que no necesariamente están en esa perspectiva, que se sienten afectados. Eh, y parte de la burocracia que se niega a la transformación y que de una manera o de otra ponen obstáculos a este asunto. Entonces hay un proceso que está ligando distintas voluntades del gobierno positivas, afortunadamente apuntaladas desde la presidencia de la República por Claudia y la gente en la que ella tiene mayor confianza, muchas de ellas personas conocidas que no tienen calificativos negativos por nadie, ni siquiera por el presidente de los Estados Unidos que le gusta calificar negativamente a casi al primero que se encuentra. Eh, Pero eh, tú ves, y estamos ya en el final, y acá, pero tú ves ajá. que está esa disposición desde Claudia hacia abajo de realmente empoderar a todos los sectores de la población para que hay puedan ese, elegir. hay esa disposición y sí, fue la principal impulsora además de la reforma. Hay esa disposición y hay sectores sociales que le están tomando la palabra y populares y en esa articulación de fuerza es donde se está dando el proceso de transformación global, a pesar de que hay sectores del propio gobierno que que se resisten, digamos, a cambiar, por razones obvias, digamos, que aquí no vamos a mencionar, ¿no? Y Pero yo estoy optimista. con eso, Julio, te doy las gracias y llegamos al final de este programa y seguramente que vamos a seguir hablando en el futuro. Muchísimas gracias a todos y todas. Chao. Agradezco, Norme.